Profesor Quijano, sabemos que usted ha tenido o ha alcanzado importantes reconocimientos, logros en términos de publicaciones, en términos de lo que ha hecho con el Observatorio Astronómico en la ciudad de Pasto. Pero yo quiero preguntarle, para usted, ¿cuál es su mayor logro y a qué le adjudica ese logro? Bueno, sí, yo creo que el mayor logro será haber sido reconocido por todos los científicos colombianos que trabajan en NASA debido al trabajo sistemático y continuo que hemos realizado en nuestro observatorio. Y por ese motivo, eh, por ejemplo, fui invitado por el doctor David Ardila, que es un cerebro jugado colombiano que trabaja en Estados Unidos en el laboratorio de propulsión a chorro de NASA. Él, en una oportunidad, me invitó para que hagamos un trabajo que yo lo digo, es un trabajo que tiene como el carisma de un trabajo pastuso, porque siempre todo lo raro nos lo echan a nuestra región. ¿Y en qué consistía el trabajo? Que íbamos a trabajar simultáneamente tomando datos de dos sistemas binarios cerrados de la constelación de Tauro, donde hay estrellas que giran la una alrededor de la otra, propiamente alrededor del centro de masa, y que están muy cerca entre sí, y hay un intercambio de materia. Entonces, los datos iban a ser tomados por el telescopio espacial Hubble, que es una de las herramientas más poderosas que ha enviado el hombre al espacio, que está en órbita y que ya lo van a reemplazar por otro telescopio, el telescopio James Webb. Y los otros datos simultáneos teníamos que tomarlos desde acá, desde Pasto, exactamente el mismo día, a la misma hora, y tomamos muchos datos. Esto es como bien gracioso. Los primeros datos que tomamos eran un 28 de diciembre, y los 28 de diciembre es el Día de los Sí, Inocentes. claro. Ya, y acá en Paso se acostumbraba en esa época a echar agua, y nosotros no estábamos echando agua de la Tierra, sino agua cósmica, porque estábamos tomando datos del espacio. Y la segunda noche de observación fue nada menos que el 1 de enero, cuando todo el mundo está prometiendo que no va a beber más y que va a ser bueno y que va a estudiar. Nosotros estamos trabajando, estamos trabajando. Y, y ese trabajo fue muy exitoso. Yo hice un descubrimiento allí que el intercambio de la materia no se daba en lo que la teoría indicaba, sino en una fase completamente diferente. Y yo creo que es uno de los trabajos más importantes antes de entrar también a este importante programa, como se decía antes fuera de cámaras. Hablamos de asteroides potencialmente peligrosos, y hace un poco más de 2 años yo fui el único colombiano que participé en un simulacro de impacto de un asteroide que pasó muy cerca de la Tierra. Me invitó un científico de la NASA, el doctor Vishnu Reddy, que trabaja en una misión importante Osiris-Rex, y Sí. que está en órbita alrededor de un asteroide, y yo participé en ese simulacro. Así como se hacen simulacros de terremotos, simulacros de erupciones volcánicas, ese fue el primer simulacro de lo que podía ocurrir en un impacto de un asteroide. Y yo me veía sumergido en esos momentos como en las películas de ciencia ficción, donde ya el impacto es inminente y las personas no están preparadas. Y también trabajamos hace un tiempo más lejano
En Impacto Profundo. Impacto Profundo es el título de una película de ciencia ficción, pero los científicos de NASA le colocaron Impacto Profundo a una misión ya científica, no de la ciencia ficción, y que consistió en enviar una bala robótica que impactó contra el cometa Tempel para abrir un cráter y estudiar el interior de los cometas, ahora que está de moda un cometa, y también se calculó y se midió en cuánto se desvió ese cometa. Realmente se desvió muy poco y esa es una primera medida de lo que puede hacer el hombre cuando ya venga directo hacia la Tierra, un asteroide. Y otro proyecto ya más terrenal tiene que ver con la creación aquí en Pasto, que ya estamos en vísperas del Centro de Ciencias, que va a tener un planetario, el mayor telescopio de Colombia, y también vamos a tener un observatorio para los niños y los adolescentes de aquí de la región. Muy bien, chévere. ¿Quién sigue? Profesor Quijano, esto es impresionante porque muchas personas cuando son niños anhelan ser astronautas, ¿no? O policía, bombero o astronauta, ¿cierto? Y seguramente para llegar a ese sueño, bueno, usted no es astronauta, pero es científico, astrónomo, y para llegar a ese sueño, muy seguramente hay hábitos que son importantes. ¿Cuál es el hábito o los hábitos que usted practica a los que otorga? El hábito de Julián de congelarse. Pero sí, es una gran pregunta. ¿Cuáles son esos hábitos? Profesor, ¿cuál es el hábito más importante o los hábitos más importantes que usted ha practicado todo este tiempo? Y perdón, Julián, que Bueno, me yo atrasé. aprendí, sí, yo aprendí hace mucho tiempo personalmente que la educación es un proceso continuo, que uno no tiene por qué estar esperando a que el colegio empiece a las 7 de la mañana para estudiar y que cierran el colegio a las 4 de la tarde. En mi época puede ser hasta las 4 de la tarde o ahora que lo cierran a mediodía. Entonces, los estudiantes creen que uno tiene que estudiar ese tiempito nomás. Ujú. Pues yo me lo he pasado estudiando toda la vida y para mí el estudio y el trabajo es una pasión y yo no estudio para rendir un examen. Muchos estudiantes en Colombia y en todos los colegios estudian es para rendir un examen. Y eso no tiene sentido. Uno debe estudiar es para aprender nuevas cosas, para defenderse en la vida, para entender las incógnitas del universo. Ujú. Y eso lo aprendí a través de la educación que yo les hablé ahora rato, de una educación personalizada, de la autoeducación, que creo que es lo más importante porque a uno le da responsabilidad y uno no está estudiando por un examen. Entonces, fundamentalmente, mi vida ha sido leer mucho, estudiar bastante, duermo poco, sueño mucho. Por ejemplo, ahora no he dormido, estuve, después de haber tomado las fotografías del cometa, me, Las vi, me las mandaron, muy bonitas. sí, Sí. muchas gracias. Sí, esas fotografías, por ejemplo, las tomé, la última fotografía fue cerca de las 7:30 de la noche, pero en procesar y en armar el cuento científico, yo me demoré toda la noche y no he dormido, pero eso yo ya me he acostumbrado, eso no importa. Les quiero comentar esto, en alguna oportunidad yo estuve trabajando en el observatorio, no dormí, y a las 6 de la mañana yo me fui a trotar. A mí me gusta mucho el deporte
También les recomiendo a los jóvenes y a los niños que hagan mucho deporte. El deporte equilibra la psiquis de la persona. Si uno no hace deporte es bastante complicado. Uno tiene que dar un descanso a la mente. Yo creo que el mejor descanso es ese. También me gusta mucho la música, me gusta la salsa. Parece raro acá, los pastusos son completamente raros. Claro, no, pues lejísimos de Cali y muy cerca a Ecuador. La salsa está lejos. Sí, acá hay un maestro de la salsa, el maestro Eddie, el maestro Eddie, él nada menos estuvo en Fania en Mm, la época de los 70, un imagínense. pastuso que estuvo al lado de los grandes de la salsa. Entonces me gusta mucho la salsa, me gusta el jazz, el rock antiguo, es muy bonito, es fascinante para mí. Y también me gusta escuchar la música. La música pues también da un equilibrio al espíritu. Y de la televisión yo no veo esos programas que hay en Colombia donde se hacen homenajes a ciertos personajes raros que hay. Sí, correcto. Yo lo que Pero veo es, ahora podemos ver National Geographic, podemos ver sí, claro, Animal Planet. afortunadamente, Sí, claro. afortunadamente, Hay muy buenos programas. sí, a mí me gusta Discovery, todos los Sí. programas científicos. Hay uno que me... Alienígenas ancestrales. Ah, bueno, ese es un programita que lo pasan todos los días Sí, y que estamos invadidos de extraterrestres. total, sí, señor. Muy bien, no, antes de que entre Sandra, que yo sé que Sandra va a preguntar, yo quería decirle, mire, cuando yo estaba en bachillerato leí por primera vez, por fuera de horario de clase, como usted lo dice, había una biblioteca muy grande en mi casa y había una enciclopedia que, las enciclopedias de esa época, no sé si ustedes se acuerden, eran Sí, unos claro. tomos gigantes, gigantes tomos, y en un tomo había el principio de la cohetería, y yo me leí ese principio de la cohetería. Y fue la primera vez que escuché de un señor que después he escuchado muchas veces, que se llama Werner von Braun, que fue el principio de la cohetería por parte de los nazis, Sí, claro. desgraciadamente, en la base de Peenemünde, al norte de Alemania. Y ellos desarrollaron un cohete que se llamaba el B-1 y el B-2, que bombardeaba Londres desde ahí. Y ahí comenzó todo el sueño de este científico Werner von Braun y de los norteamericanos, que una vez tomaron Berlín, se lo llevaron y lo pusieron a trabajar para ellos, de llegar a la luna. Ahí empezó todo. Y lo digo es para decirle a usted, profesor, que así es. Uno aprende mucho más leyendo por fuera que siguiendo las clases adentro de los colegios o las universidades. Así es. Sí. Y también hay una cosa, bueno, de un colegio aquí en la región, que la biblioteca era el lugar donde los estudiantes que llegaban tarde al curso Los los castigados. congregaban como un castigo en la biblioteca. Usted se puede imaginar. Es claro, no, una locura. Ese era un castigo. No, no, no. Ahora sí, Sandra. Tienes el micrófono apagado, Sandra. Ahora sí. Doctor, ¿cuáles de sus talentos lo han llevado? ¿Cuáles ha identificado usted que lo han llevado, lo han hecho exitoso? Yo quiero saber, pero yo soy muy curiosa, ¿cuáles de esos talentos los llevaron a usted de Pasto a la NASA? La curiosidad. La curiosidad porque siempre me gusta preguntar el porqué de las cosas. Cuando yo le preguntaba a mi abuela que por qué el arco iris tenía esa forma o por qué las nubes circulaban de una manera tal en el cielo, mi abuela me decía, lógicamente, pues no le echó la culpa, ella tenía poca cultura, me decía que porque Dios hizo las cosas así. Eh, en primaria no me decían eso, pero las respuestas tampoco no eran correctas. Ok. Entonces me di cuenta que realmente no nos estaban indicando cómo era la verdad. Y después, afortunadamente, tuve unos buenos profesores en física, en química, en el bachillerato, en filosofía. Y,
y les comento lo siguiente, me gustaba mucho discutir de preguntas filosofales y un día mi profesor, que desafortunadamente murió, él pensaba en los tiempos absolutos y yo ya había leído la relatividad y yo le llevaba la contraria en la clase. Y un día me dijo, ¿sabe qué? Mañana no dictó la clase yo, sino que la va a dictar usted. Entonces, les dicté a mis compañeros relatividad. Era el último año del bachillerato. El profe me dijo, el profesor, el doctor Gustavo Rodríguez me dijo, yo realmente no le entendí absolutamente nada, pero lo felicito por su gusto, por su curiosidad en el campo de la ciencia y va a ir muy lejos. Entonces le agradezco a él que me permitió un día dictar una clase cuando ni siquiera me graduaba. Bueno, buenísimo, claro. En Colombia tenemos un dicho que le voy a decir hoy a la audiencia que no lo crean más a partir de lo que acabo de escuchar. En Colombia decimos que la curiosidad mató al gato, ¿cierto? Es un dicho muy popular y se lo escuchábamos mucho a nuestras abuelas, a nuestras mamás incluso. La curiosidad mató al gato cada vez que uno pregunta. Entonces, hoy le digo a toda esa audiencia nuestra, ojo, no se crean esa mentira. Mira a dónde llevó la curiosidad al doctor Alberto Quijano. De paso a la NASA, hacer todas esas cosas que él ha hecho. Entonces sean curiosos, incentiven esa, exploren, pregunten, no les dé pena, no les dé miedo, porque a veces nos quedamos en el miedo y no preguntamos y miren cómo explorar te puede llevar a hacer grandes cosas. Sandra, pero la curiosidad sí es un talento, claro, un talentazo. Pero por supuesto, y según la ciencia de Gallup, que son los que más se han aproximado al estudio científico de los talentos, ese talento se llama aprendedor. Okay. Es un talento magnífico porque nos lleva a ser exitosos. Y mire, estamos teniendo un ejemplo aquí de ese talento en movimiento, en acción, lo estamos viendo. Sí. ¿Qué otros talentos además de ese talento aprendedor, de esa curiosidad, doctor Quijano, le han ayudado a usted a ser quien es hoy? Bueno, que tengo mucha paciencia. En la ciencia uno tiene que tener paciencia porque las cosas no salen inmediatamente. Si uno no tiene paciencia, pues no hace absolutamente nada. Por ejemplo, las fotografías exitosas que yo he tomado en astronomía es porque he tenido la paciencia de que las nubes se muevan y yo estoy esperando a que el cielo nos dé esa oportunidad. También la constancia, uno tiene que ser constante en fijarse una meta y trabajar hasta que se cumpla esa meta. Y creo que hay otra cosa que es muy importante que la tenemos todos los pastuzos, ahora que hemos hablado de nuestra región, que es creer en las capacidades que uno tiene. Aunque a uno le han dicho que uno no vale absolutamente nada, que lo que está haciendo no es importante, que eso no sirve absolutamente para nada, hay que creer en lo que uno está haciendo. Si uno no cree en el trabajo que uno hace, pues está muy mal. Entonces yo he creído que mi trabajo es muy importante. Como alguna vez en una oportunidad, eso fue en el 2004, tuve unas discusiones con científicos de Estados Unidos de unas fotografías que nosotros decíamos que era del asteroide Toutatis y ellos me decían que no, que estábamos equivocados. Después de una semana ganamos la pelea. ¿Apuesta? Pero apostaron algo, supongo, aunque son almuerzo, ¿no? No, no apostamos nada, desafortunadamente. Claro. Pero ese fue nuestro inicio en el campo de la ciencia. Quiero recordar, si me permiten, a Juan Gosaín. Juan Gosaín, que en esa época estaba de director de RCN, él fue el primero que me hizo una entrevista precisamente sobre esa discusión que yo tuve con científicos de otras partes. Y esa es una propiedad que uno tiene que tener en la ciencia y
Y creo que eso es lo fundamental, ¿no? Tener la paciencia, la constancia. Hay que estudiar mucho, hay que trabajar demasiado y nunca darse por vencido. Muy bien. Juli. Profesor Quijano, eso de que en la ciencia hay que tener paciencia es muy importante y aplicable a lo demás, ¿no? Me gustaría hacerle una pregunta que hacemos aquí en El Poder del Talento siempre y es, ¿cuál cree usted, profesor Quijano, que es su propósito en la vida o que ha sido su propósito en la vida? Vea, yo en la primaria y en la secundaria, yo era un nulo para las matemáticas. Afortunadamente tuve un accidente y ese accidente estuve en coma durante una semana y parece que mi cerebro se formateó. se me, Hizo reset. se formateó la parte mala para las matemáticas y al cabo de medio año me di cuenta que yo ya entendía la álgebra de Baldor, la geometría, y yo decía, pero ¿cómo no iba a entender eso tan sencillo? Gracias a ese accidente, pues yo tengo en cierta forma un compromiso con mi vida de que ya estuve casi muerto y si volví nuevamente a la vida, yo tengo que hacer algo importante y creo que lo más importante ha sido en el ejemplo que hay que dar a los niños, a los jóvenes, porque no tiene sentido que una persona les hable de ciencia a los jóvenes si uno no hace ciencia. Claro. Uno tiene que hacer ciencia, tiene que demostrar en la práctica lo que uno está haciendo para que los niños se apeguen a uno. Y ahora al rato hablaban ustedes precisamente de que los niños, el sueño de los niños es ser astronauta. Pues yo me siento culpable con el observatorio de la Universidad de Nariño, que la mayoría de los niños de aquí de Nariño, lo primero que quieren ser es astronautas. Ellos quieren viajar al espacio. Y en segundo lugar, quieren ser científicos, quieren trabajar en el campo de la astronomía. Ese es como un ejemplo de lo que hemos hecho en nuestra región, cuando en otras latitudes los ejemplos son completamente diferentes. No tienen nada que ver con la ciencia. Muy bien, Sandra. Bueno, yo quiero por último, ya para cerrar, agradecer y pedirle de todo corazón, doctor Alberto Quijano, que nos regale un consejo para desarrollar nuestros talentos, regale un consejo inspirador para poder seguir esos pasos, cada uno con lo que tiene y con lo que es. Bueno, usted tuvo el privilegio de que se le formateó en algún momento el cerebro, a mí no. Desafortunadamente a ninguno de nosotros, ¿no? Me costaba mucho el álgebra de Baldor, pero un consejo para nuestra audiencia. Bueno, en primer lugar, un consejo para los gobernantes. El consejo para los gobernantes es que lo más importante en una nación es la educación y la ciencia, no lo que ellos dicen. Es lo más importante para cambiar el transcurso de la vida de una nación, es la ciencia y la educación. Y para los jóvenes que crean en sus capacidades, que los sueños que ellos tienen los trabajen, no es simplemente soñar, hay que trabajar en los sueños. Y el trabajar en los sueños es bastante complicado. Se les va a aparecer gran cantidad de obstáculos, pero esos obstáculos se los puede vencer y fundamentalmente se los vence es creando en la capacidad creadora que uno tiene, que todo ser humano tiene una capacidad de creación muy importante que lo puede hacer cambiar completamente el tiempo, el futuro de una vida. Muy bien, Juli. Bueno, recibiendo ese consejo tan especial, yo me quedo
con varias cosas que el profesor Alberto Quijano nos ha compartido y le agradecemos mucho por este espacio, por su tiempo. Me quedo fundamentalmente con dos cosas. Uno, que no es solamente soñar, sino que hay que esforzarse por esos sueños. Eso es muy importante. Y dos, la importancia de creer en nuestras capacidades, de creer en nuestros talentos, porque podemos tener el talento, podemos tener la materia prima, pero si no hay una convicción y una creencia propia de que ese talento que tenemos es especial, es importante y puede añadir valor a las personas, ese talento va a quedar escondido y nunca va a ser una luz que brille y que irradie a otras personas. Entonces, muchas gracias, profesor Quijano, por esas enseñanzas el día de hoy. Bueno, muchas gracias y les cuento ya para terminar lo siguiente. La primera vez que yo salí un viaje, yo pensé que toda la vida lo máximo que iba a conocer, lo más lejano era el Putumayo. en un paseo que nos llevaron a Colón, y yo no veía ninguna diferencia entre Nariño y Putumayo, era lo mismo. Las montañas, los ríos eran exactamente lo mismo. Pero en el libro de geografía aparece una línea que limita un departamento de otro. Yo no la veía. Como los astronautas, ellos no ven ningún límite desde el espacio. Todo es común. Y también uno generalmente cree que hay unos límites, que en Pasto no se puede hacer absolutamente nada, que los científicos están en Bogotá, que están en Cali, que están en Estados Unidos, y eso es falso. No hay límites, no hay fronteras. Uno desde cualquier parte de la Tierra puede poner su semilla investigadora y creadora. Pues muy bien, profesor Alberto, muchas gracias por esos sabios consejos y por estar con nosotros aquí en El Poder del Talento. Nos despedimos de ustedes y muchas gracias. Volveremos con más en la búsqueda de nuestros talentos.